Vamos a empezar entonces con las enfermedades, ¿sí?, de origen génico, que es la segunda parte, sería una parte, digamos, de genética. Así que, y después, cuando terminemos, vemos algunos problemitas, como para que hagamos, si les parece. Bien, entonces, enfermedades de origen génico, ¿sí? Son aquellas en las que varias alteraciones del material genético, o sea, sería del ADN, bueno, hacen que haya manifestaciones clínicas o sintomatologías en las cuales no son normales si hay una alteración, no una enfermedad. Pero es por alteraciones en los genes, ¿sí? Para hablar así normal, digamos. Bueno, hay de tres tipos, como estamos viendo ahí. Hay enfermedades cromosómicas, enfermedades monogénicas y enfermedades multifactoriales. Esos son como los tres tipos, ¿no? Para hablar de una clasificación. Las enfermedades cromosómicas, el defecto genético, consiste en un exceso o una deficiencia del material cromosómico. Sería como que le faltaría un poquitito o habría un poco de más en algún cromosoma, cualquiera, del 1 al 23. ¿No? Entonces eso es una enfermedad cromosómica. Un exceso o le falta una deficiencia en los cromosomas. Las enfermedades monogénicas es cuando hay una mutación de un gen, por eso es mono, porque es como que en realidad está afectado un solo gen. Y hay una mutación, ¿sí?, en algún punto de un gen. Entonces eso lo que hace es desencadenar que una proteína salga defectuosa. Entonces tal vez eso implica alguna enfermedad, genera alguna enfermedad. Y las enfermedades multifactoriales son que las mutaciones en realidad la tienen muchos genes, que para colmo interactúan entre sí y encima se suman los factores ambientales. Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Porque uno puede tener genéticamente, por ejemplo, familiares en los cuales han tenido algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces por ahí uno tiene mayor predisposición, pero también se suman factores en los cuales están implicados la alimentación, el estrés, por ejemplo, el sedentarismo, diabetes, y etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, también está implicado factores ambientales, lo que habíamos visto como paratipo. Entonces, bueno, de estos tres puntos, de estas tres ramas, serían las enfermedades de origen genético. Vamos a ir viéndolas de a poquito. ¿Qué pasa con entonces las primeras, ¿no? Las alteraciones cromosómicas o las enfermedades cromosómicas, es lo mismo, ¿no? Alteraciones cromosómicas o enfermedades cromosómicas. Entonces dijimos que es el exceso, la deficiencia de un gen, ¿no? De material genético sería, ¿no? Eso se ve muy bien en el cariotipo, por ejemplo, en el microscopio, en el cual vamos a ver en metafase, se va a ver muy bien si tiene un exceso o una deficiencia, porque es como un pedacito que nosotros vamos a ver de más o que le falta. Por ejemplo, un brazo que le falta el cromosoma 5. Pongámosle un ejemplo, ¿no? Bueno, acá habla de la constitución cromosómica, eso ya lo vimos, así que lo paso. Es para repasar y para agregar un poco más de información. Y hay de dos tipos, enfermedades cromosómicas o alteraciones cromosómicas de dos tipos, a su vez. Hay numéricas y estructurales. Las numéricas es cuando hay un exceso déficit del número de los cromosomas. Por ejemplo, si a un par, por ejemplo, el par 21, en vez de ser 2 cromosomas, van a ser 3. Que eso se le llama trisomía. Eso es el número. O le falta, por ejemplo, no sé, un par, qué sé yo, el 3, el cromosoma 3, hay uno solo, en vez de haber 2 en una célula somática. Eso sería numérica. Y estructurales es cuando hay un déficit o exceso del cromosoma, como yo les comentaba antes, como un pedacito, ¿no?
o sea, del material cromosómico, o un fragmento cromosómico. Ahí sería, ¿no? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, numérica por el número, estructural. En la numérica, la más famosa, ¿no? Es el síndrome de Down, porque es una trisomía, ¿sí? Del par 21. Bueno, empecé con uno que está más adelante. No sé por dónde estará. Bueno, ya lo vamos a encontrar. Acá está, ¿sí? El síndrome de Down. Porque es la trisomía, ¿sí? Del par 21. En vez de haber dos, va a haber tres. Eso origina el síndrome de Down, ¿sí? Hay otras enfermedades que menciona por ahí Patau, que es la trisomía 13, o Edwards, que es la 18, pero los más viables, ¿sí? O sea, significa que las personas que más viven, ¿sí? Con estos síndromes o con estas enfermedades, son las personas con síndrome de Down que pueden llegar a adultos, ¿no? Y que tienen ciertas características, como dice ahí, talla baja, cuello grueso, bueno, retraso mental, bueno, etcétera, ¿sí? ¿Y por qué se origina? Se dice que se origina por una no disyunción, acá está, el principal mecanismo del por qué, es la no disyunción. ¿Qué significaría no disyunción? Es un error en la segregación de los cromosomas durante la meiosis o la mitosis. O sea, en la primera parte de la meiosis, por ejemplo, es cuando origina el óvulo o el espermatozoide, no se separan los cromosomas homólogos en la anafase 1. Entonces uno arrastra el otro. Entonces hay faltantes y sobrantes. Bueno, el síndrome de Down se origina por esto, es por la no disyunción. El síndrome de Turner es cuando ocurre una monosomía. Una monosomía es cuando hay un solo cromosoma, no tres como la trisomía, sino una monosomía es uno, ¿no es cierto? Suelen ser letales, o sea, no hay una persona que generalmente tenga un cromosoma, ¿sí? Del par, porque generalmente mueren en el periodo intrauterino, o dando abortos espontáneos, ¿no? Pero hay una viable, que es la del par sexual, es una persona que tiene solamente X, ese es el síndrome de Turner. Bueno, que son mujeres que, bueno, en vez de tener 46 cromosomas, van a tener 45, y, bueno, también tienen rasgos fenotípicos característicos, también son bajitas, cuello corto. Las gónadas son rudimentarias, ¿por qué? Porque son estériles, no tienen menstruación, no pueden tener hijos, ¿sí? Esas son una monosomía que es bastante viable en las personas, en los seres humanos, no hablando. Bueno, esto lo paso porque explica un poquito más. Ven, acá es un dibujito que habla de la no disyunción. Ven la meiosis 1, acá estamos viendo, ¿sí? Que puede ser en la meiosis 1, entonces estamos viendo que se arrastra, en vez de separarse los cromosomas homólogos, uno arrastra el otro, ¿sí? Entonces acá origina, en la meiosis 2, origina células con uno más, ¿sí? Y hay otras con uno menos. Entonces, eso pueden ser óvulos que se secreten, ¿sí? Que se produzcan ovulación o espermatozoides que se originen, y bueno, esa fecundación va a dar origen a fetos que puedan morir, ¿sí? En la gestación, como hablábamos, como un aborto espontáneo, o pues se pueden generar, como puede ser en el par 21, que origina el síndrome de Down. También, como vemos, se puede dar en la meiosis 2, ¿sí? Porque acá sería cuando no hay disyunción, sería en la anafase 2, que es cuando se tienen que separar las cromátidas, ¿sí? Entonces no se separan las cromátidas y arrastra las dos cromátidas. O sea, ahí también origina algún par con una célula o una gameta, pues en este caso serían gametas en la meiosis, con el número n, pero más 1. Serían 23 más 1, serían 24. Y acá algunas con menos. O sea, acaba de originar una gameta
con una menos, ¿no? Entonces esa es la no disyunción meiótica, porque hablamos de la meiosis. Bueno, y acá miren qué bonito le han puesto el profe, que ha hecho este punte. ¿Cuáles son las viables más comunes? Bueno, síndrome de Down, que es la más viable, trisomía 21, síndrome de Patau, trisomía 13, síndrome de Edwards, trisomía 18, Klinefelter también, que es XXY, también es una trisomía, pero del par sexual, síndrome de Turner, es una monosomía, ¿sí? Y también puede haber XXX o XII, es muy difícil, ¿sí? Que se produzcan individuos con estas trisomías. Los síndromes son los más comunes. Esas son las más, digamos, las más normales, son las en la meiosis, ¿sí? Porque si se produce en la mitosis, en una célula somática nuestra, son dos células que van a estar defectuosas, o una célula que va a estar defectuosa, pero de nuestro cuerpo. Esa célula puede morir y va a ser reemplazada por otra. O sea, no proporciona una persona, ¿sí?, con algún tipo de defecto, pero sí la meiosis, porque ya está produciendo un gameto defectuoso. En las deleciones, las duplicaciones, las inversiones, las translocaciones, todas esas palabras que indican, son anomalías y son producidas por alteraciones cromosómicas, pero estructurales. ¿Sí? Las deleciones es cuando falta, ¿sí?, algún pedacito de genes, o sea, le faltan genes. Entonces, obviamente que hay genes que no se van a expresar. Entonces, obviamente se van a producir algún tipo de sintomatología, algún tipo de enfermedad. Después hay duplicaciones, que lo bien dice la palabra, se duplican los genes. Inversiones que se invierten, en vez de estar bien ordenados, porque también tiene su orden los genes, bueno, están dados vuelta. Y las traslocaciones son también muy parecidas, pero son pedacitos intercalados entre cromosomas homólogos. Homólogos puede ser, ojo, pero puede ser no homólogos también, ¿no? Ahí también pueden llegar a producir alguna sintomatología. Acá que dice, bueno, de lesión, se pierde una porción del cromosoma. Ve acá, por ejemplo, normalmente tendría que ser A, B, C, D, E, ¿sí? Los genes. Bueno, E, F, G, H, bueno, le falta el D. Se entiende perfecto con este dibujito. Está bueno. La duplicación, bueno, de acá hay otro parecido. Después la duplicación, bueno, acá está perfecto. A, B, C, D, bueno, ve que está duplicado el BC. A, B, C, B, C, D, E, F, G, H. La inversión da dos vueltas. A, B, C, D, E, F, G, H. Bueno, A, D, C, B, o sea, este gen tendría que haber estado acá. Y este tendría que haber estado acá. ¿No? Está invertido. Se van a originar generalmente las mismas proteínas, pero no, ¿sí?, con la misma, no de la manera que tendría que ser. Entonces algún síntoma puede llegar a ocasionar. Acá teníamos en una duplicación un síndrome X frágil que causa retraso mental también. La traslocación o traslocación recíproca, que se llama, ven que son distintos, son cromosomas que no son homólogos, estos son cromosomas, por ejemplo, uno de par 1 y otro de par 5, y bueno, están intercambiados. ¿Sí? Eso mueve un segmento de un cromosoma a otro no homólogo, ¿sí? Intercambian fragmentos.
Bueno, este es otro, más complicado, mucho más difícil de encontrar, se llama translocación robertsoniana, que se fusionan dos cromosomas acrocéntricos. ¿Sí? Es como que se fusionan, es una fusión de dos cromosomas. Acrocéntrico, ¿se acuerdan que tenía como un tabique? ¿Sí? Y bueno, se pueden unir y forman uno solo. Eso es un tipo de translocación, pero se llama robertsoniana, debe ser la persona que lo ha descubierto, ¿no? Bueno, miren, un trastorno muy grave que se puede causar es la leucemia mielógena crónica. Bueno, este tipo es por esta translocación robertsoniana. Hay un síndrome de lesión muy frecuente, que es el cri du chat, que es el maullido de gato, que tienen algunos bebés, bueno, los bebés con esta enfermedad, obviamente, que le falta una partecita del cromosoma 5, una pérdida de parte del cromosoma 5, que deriva en una microcefalia, hipotonía muscular, retraso mental, bueno, tiene un llanto característico como si fuera un gato, porque se afectan también las cuerdas vocales. Entonces por eso parece un gato que el bebé. A ver qué otra importante. No, está bien. Lo paso porque explica un poquito más de lo mismo. Acá ya pasamos a las enfermedades monogénicas. ¿Se acuerdan que teníamos 3? Vuelvo para atrás. Todo teoría esto, chicas. Así que por ahí es medio aburrido, pero bueno, son enfermedades que las tienen que saber. La 2 es monogénicas. ¿Ven? Pasamos a monogénicas. Después vamos a ver multifactoriales, que son las más difíciles de encontrar la raíz y curar. Siempre las multifactoriales, porque tienen diversos factores. Ahí está, enfermedades monogénicas, que es de un solo gen, que generalmente son de alelos, como la hemofilia, ¿sí? Son distintos tipos de alelos. Pues es una mutación de un único gen. ¿Sí? Lo que tiene que no se puede detectar microscópicamente como las anteriores. Las anteriores se podían ver, ¿sí? Si hace un cariotipo de una persona, se pueden ver, así mirándolas, se va a ver si hay alguna trisomía, monosomía, o alguna traslocación, inversión, de lesión, etc. Estas no, porque estas, imagínate, es una base nitrogenada la que está cambiada, imagínate que no lo puedes ver al microscopio, ¿no? Se sustituyen, como dice ahí en letrita inclinada, se sustituye una base por otra en el DNA. Entonces, no es lo mismo que lo anterior. Bueno, ¿qué consecuencias trae estas enfermedades monogénicas? Que haya una sustitución de un aminoácido por otro, porque si vos tenés un gen cambiado, por lo menos una base nitrogenada cambiada, y en vez de de ponerte un aminoácido que tenía que venir, va a poner otro, porque el codón y el anticodón es distinto. ¿Se acuerdan de síntesis de proteína? Por eso hay que ver síntesis de proteína para entender todo esto. La ausencia de síntesis del polipéptido, ¿no? O sea, directamente puede ser que no se sintetice la proteína porque no es viable, es una proteína que no tiene sentidos, directamente no se sintetiza. Puede ser la síntesis de un polipéptido incompleto, ¿no? O sea, se sintetiza un polipéptido, qué sé yo, que le falta un pedacito. O una síntesis de un polipéptido inestable, que no es viable. Se va a degradar o no va a ser válido para lo que se necesita. ¿Mm? Entonces, lo que está implicado acá es una proteína, ¿sí? Que ya sea tener un aminoácido cambiado, no sirve, le falta un pedazo o es inestable. Pero todas esas mutaciones, ¿sí? Derivan tal vez en enfermedades, ¿sí? Por un alelo que generalmente a veces es recesivo. Ahora lo vamos a ver, enfermedades monogénicas recesivas, que es un alelo
que se ha producido por mutación, ¿sí? Y bueno, y al encontrarse con su homólogo, su alelo de la misma manera para que sea recesivo, ¿sí? Que sean homocigotas recesivos, ¿sí? Va a dar esa enfermedad. Este es un ejemplo, ahora lo vamos a ver. Bueno, enfermedades monogénicas comunes, por ejemplo, las talasemias, ¿sí? Que son son anemias, ¿sí? Talasemias porque es una destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? La fibrosis quística es que causa la acumulación de moco espeso en los pulmones, también el aparato digestivo, la neurofibromatosis, que son tumores benignos en nervios, pero afectan el desarrollo de huesos y piel. El albinismo, que todos conocemos, defecto en producción del pigmento de melanina, la anemia falciforme, la hemofilia, la enfermedad de Huntington. O sea, son todas enfermedades que se originan, que son monogénicas. ¿Cuáles son recesivas? Bueno, recesivas cuando, les comentaba recién, cuando ambos alelos del gen son iguales, ¿sí? En estado homocigota, entonces se desarrolla la enfermedad. Si no, si está junto con un alelo dominante, un alelo distinto de él, no se va a producir la enfermedad. Si es heterocigota, homocigota dominante, no se va a producir. La cuestión acá, que si está como heterocigota, ¿qué va a hacer esa persona? Va a heredar el gen. ¿Sí? Entonces puede ser que la filial 2, como ya la vimos en la primera ley de Mendel, produzca un individuo con la enfermedad. ¿Cómo ustedes ya lo van a saber hacer? ¿Sí? Se les ponen en ejemplos, lo van a saber evaluar, ¿sí? La fenilcetonuria, por ejemplo, bueno, son las siglas PKU, es autosómica recesiva, bueno, son recesivas, tienen una carencia, no tienen en realidad una enzima del hígado que se llama fenilalanina hidroxilasa, que tiene que convertir el aminoácido fenilalanina en tirosina. Eso sería lo normal, ¿no? De que nosotros tenemos esa enzima y convertimos la fenilalanina en tirosina. Cuando la enzima no está, la fenilalanina que consumimos en diversos alimentos, ¿no? Se van acumulando en la sangre y en la orina. Entonces, esa fenilalanina daña el sistema nervioso y puede originar algún retraso mental. Van a ver algunos alimentos, si buscan por ahí en el Google, en internet. Hay muchos alimentos que dicen no contiene, bueno, los rótulos, cuando contiene fenilalanina, algunos productos, lo dice, como para los fenilcetonúricos abstenerse de consumir esos alimentos, ¿sí? Pueden mirar en el rótulo. Entonces esto está bueno que esté, ¿no? En los rótulos de los alimentos. La anemia falciforme también es una recesiva, es también, bueno, como yo les comentaba, recién la había nombrado, es una mutación de un gen de la hemoglobina. Entonces, claro, al estar sustituido una base nitrogenada de lo que va a dar origen a la hemoglobina, y bueno, no se va a originar una hemoglobina normal, sino que hay una hemoglobina que se produce que se llama S, que no es la hemoglobina que normal, ¿no? Y bueno, acá está explicadito más o menos lo que pasa. Dice, cuando la concentración de oxígeno en el aire es baja, la hemoglobina S se vuelve insoluble. Ahí tiene algo malo ahí. Entonces, cuando baja el oxígeno, se vuelve insoluble. Forma rabilletes de fibras rígidas que distorsionan la forma de los glóbulos rojos. Los hace más frágiles y los degrada. Y ahí le causa la anemia. Entonces, bueno, es como otra hemoglobina que tiene, que cuando hay baja presencia de oxígeno en el ambiente, destruye totalmente los glóbulos rojos.
Bueno, dice que se trata por medio de transfusiones de sangre, medicamentos. Ahí pueden hacer los cruzamientos, jugar un poquito, seguramente los problemas que les di a veces algunos mencionan. Esa es la enfermedad de Tay-Sachs. Si es uno cada 300.000 nacimientos, es muy rara. Pero, por ejemplo, es frecuente entre los judíos de origen europeo, que más o menos tiene una frecuencia de uno cada 2.500 personas. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque ellos se casan, tienen una alta, digamos, que se casan entre sí, entre individuos de las mismas familias, ¿sí? Entre familias de judías, entonces obviamente que tienen una mayor expresión del gen, y es más la frecuencia, digamos, de tener el gen, ¿no? De estar del alelo recesivo. Obviamente es más fácil que se encuentre con el otro alelo recesivo y sean homocigotas. Bueno, ¿qué sintomatología tiene? Una degeneración del sistema nervioso, ¿sí? Y bueno, es muy parecida a la PKU, ¿sí? A la fenilcetonuria. Pueden vivir muy poco tiempo esas personas. Acá también tienen algunos cruzamientos. Es lo mismo que la primera ley de Mendel. O sea, si ya la persona es homocigota recesivo, ya tiene la enfermedad. ¿Sí? Acá está el rojo, bien puesto ahí. Ven que los heterocigotas sí lo que van a hacer es portar el alelo recesivo, pero no van a ser enfermos, son portadores. Y directamente ni es portador, ni es enfermo, nada. Pero ven que sigue la filial 2 de Mendel, de la primera ley de Mendel. Por eso es re fácil si les toca algún ejemplo de estos. La fibrosis quística, el albinismo, lo mismo, las talasemias, son otras enfermedades génicas. Les dejo a ustedes que después si quieren indagar en las enfermedades, qué síntomas, las personas, fotos, está el Google, así que pueden buscar de fibrosis quística, albinismo, talasemias y de a los anteriores. No vamos a indagar mucho en eso porque no les van a preguntar tanto, sí les van a hacer problemitas pero la parte genética, no tanto parte de diagnósticos y sintomatología, ¿sí? Así que eso se los dejo a ustedes para chusmear. Estas son dominantes. Por ejemplo, la enfermedad de Huntington, que la había nombrado recién, al revés, es dominante, ¿sí? Entonces, cuando se manifiesta, cuando requiere por lo menos uno de los dos alelos. O sea, si está ya el heterocigota, obviamente que va a ser enfermo. Es un alelo que está en muy poca proporción, ¿no? Muy poca expresión tienen en las personas. Hay muy poca probabilidad, igualmente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un padre que tiene el alelo, ves que ya tiene la enfermedad. ¿Sí? El alelo que está con la mutación. Este es totalmente normal, no tiene. ¿Sí? Entonces ya, la filial 2, ya por más que sean heterocigotas, van a ser los defectuosos, los afectados, en todas estas enfermedades monogénicas dominantes. O sea que pueden tener 50% que tenga o 50% que no. Es como más probable, ¿no? Se caracteriza por destrucción de células cerebrales, generalmente aparece después de 20 años de tener los síntomas y más o menos aparecen esos síntomas a los 40 y 50 años. Bueno, todas estas enfermedades, también la neurofibromatosis, acondroplasia, que es el enanismo, ¿no? Y el síndrome de Marfan, el enanismo, hablo de acondroplasia, el enanismo, no por la hormona del crecimiento, por disminución de la hormona del crecimiento, sino genético, ¿sí? Estamos hablando genético. Y el síndrome de Marfan, que es el trastorno del tejido conectivo, que afecta a corazón, pulmones, huesos, todo, bueno, ligamentos, todo. Pero todas estas, si se las toman, tienen que ver lo que
es dominante. Bueno, enfermedades monogénicas ligadas al cromosoma X, ¿cómo lo van a tomar ustedes cuando hagan, si les toca un problema como este? Es la herencia, ¿sí?, ligada al sexo. Como habíamos visto en la hemofilia, la miopía, el daltonismo, habíamos mencionado cuando hicimos el jueguito, ¿sí?, del tablero de Punnett, ¿no? Pero, ¿cómo sería? ¿Ven? Esta persona, el hombre, en estas enfermedades, el hombre tiene más probabilidad de contraer la enfermedad, la mujer menos porque hay 3 variables, ¿sí? O es portadora cuando tiene el alelo en un solo cromosoma, o es sana, directamente, la portadora es sana, nada más que está portando el gen. No, que no porte ningún gen o que esté enferma, tiene que tener los 2 alelos, es menos probable. Y este hombre es, digamos, totalmente sano. Acá estamos hablando de la visión, del daltonismo. Entonces se acuerdan que puede dar una persona con visión normal, una mujer, ¿no es cierto? Una mujer portadora, un hombre con visión normal o el daltónico. Ven que se tiene que el hombre tiene 2 maneras nada más. O es sano o es enfermo, no tiene la otra combinación de la mujer. Tienen que, si les toca algo como esto, tienen que hacerlo de esta manera, ¿sí? El tablerito de Punnett. Bueno, acá habla del daltonismo, ¿sí? Problemas en la visión de los colores, que sí o sí, bueno, acá hay también un juego de abuelo daltónico, abuela normal, bueno, después chusmenlo y hagan pruebas ustedes de cómo serían los hijos con los padres, si es uno daltónico, la abuela no, bueno, acá también tienen para jugar un poquito. Las hemofilias, bueno, también son herencia ligada al sexo. La hemofilia es una enfermedad en la coagulación de la sangre, porque falta un factor de coagulación. Después vamos a ver eso. Nosotros, por ejemplo, en el sistema circulatorio, vamos a ver que la coagulación de la sangre está dada por muchas proteínas distintas y enzimas distintas. Bueno, son los que se llaman factores. Falta un factor, no coagula la sangre. Parecería tonto la coagulación, y encima que cuando somos chicos sacamos la cascarita, ¿sí? La costrita, no la sacamos. Miren todo el trabajo que tiene que hacer nuestro cuerpo para hacer la costrita y nosotros sacamos la costrita. Son muchísimos factores y reacciones en cascada. Falta un factor, no puede coagular. Bueno, el que falta es el que da el factor 8, ¿sí? Ven que dice 5, 6, 7, 8, ¿no? Es un factor de coagulación que está localizado en el cromosoma X. Entonces, por eso es ligado al sexo. Es una reacción en cascada. En cascada significa que una reacción y después aparece otra reacción y otra reacción. Si falta un eslabón, y bueno, no se va a producir. Hay 3 variedades, hemofilia A, porque son distintos factores. La más común es la A, bueno, les comentaba el factor 8, pero está la hemofilia B, que es la 9, la C es el factor 11. Bueno, y acá está otra vez explicadito para que no tengan dudas de hacer los cruzamientos de esa manera. Lo paso porque ya lo vimos, yo lo expliqué. Bueno, acá aparece otra que no la habíamos visto en los ejemplos, en la otra guía, pero se llama distrofia muscular de Duchenne o de Becker. Bueno, esa también es herencia ligada al sexo del cromosoma X, así que tienen otra más por si acaso que les mencionen esa. Bueno, el gen de la proteína muscular distrofina está mutado, se produce de una forma defectuosa la proteína, no se sintetiza, y acá está, porque quería ver los síntomas si salían. Músculo cardíaco, afecta a músculos cardíacos y esqueléticos, una distrofia muscular. Que
Todas estas enfermedades ligadas al sexo son del cromosoma X y generalmente lo tienen los hombres, ¿sí? Es mucho más probable. Ya se me está por cortar, pero les comento más o menos las enfermedades multifactoriales. Las multifactoriales son, como yo les comentaba, son las cuales no es solamente por un gen, sino que está dado por muchos genes. Está dado por muchos genes, ¿sí? Y aparte, también por el paratipo, por la interacción con factores ambientales. Por la interacción con factores ambientales. Bueno, ven que el cáncer, todos los cánceres, ¿sí? Cáncer de mama, hipertensión, hipercolesterolemia, ¿sí? Son enfermedades multifactoriales. Esos son muy difíciles de determinar, si no les van a tomar para hacer un tablero de Punnett con los alelos, no, porque eso es determinado por muchos alelos. Entonces no, solamente les van a poner algún tipo de enfermedad, nada más, algunos ejemplos. Bueno, después de la otra videollamada sigo con esto. No sé qué más hay. Bueno, el cáncer, una enfermedad multifactorial. Bueno, esto se los voy a dejar que ustedes lo vean. Lo lean solas. Sí, expresividad y penetrancia, vamos a ver después y un poquito de mutaciones, que ya las vimos iguales, como un poco más, puntuales, no puntuales. Ah, esto lo vimos, estaba también en la guía anterior. Así que esto ya lo vimos, está mucho mejor acá en la guía esta, así que estudienlo bien, también de acá. Está muy linda. Vamos a ver algún poquito de esto. Ven que está todo otra vez explicado. Tienen como un montón de ejemplos por si alguno aparece y tienen la suerte de que influida por el sexo lo vimos, así que no lo voy a explicar. Está repetido. Así que nos queda ver cáncer y algún poquito más, ¿sí? Porque ya vimos todo. Y después me gustaría empecemos a ver estos problemas, ¿sí? Acá habla un poquito para hacer diferencia con las enfermedades que estuvimos viendo, las anteriores, las tres, los 3 puntos, los 3 tipos de enfermedades, los defectos congénitos, por las dudas que aparezca y para que veamos la diferencia, ¿no? Todas las enfermedades genéticas son congénitas, porque quiere decir que desde el nacimiento, ¿sí? Hay defectos congénitos. Ciertos defectos congénitos no involucran una alteración del material genético, sino que se deben a la acción de agentes ambientales. En realidad es así. Me estoy haciendo un lío, un poquito de lío. Todo lo congénito es desde el nacimiento, ¿sí? Así sería la palabra, significa eso, ¿sí? Desde el nacimiento. Aunque a veces, como decíamos, Klinefelter no, de Huntington, que aparece después, ¿sí? A los 40, 50 años y la aparición de los síntomas. Pero bueno, son algunos que se dan en etapas posteriores. Pero, ahí está, hay otras enfermedades congénitas que no son de origen genético, sino que son por agentes ambientales que afectan entonces puede ser la fecundación o afectan el desarrollo embrionario o fetal. Entonces no quiere decir que sean genéticos todos los defectos congénitos. Esos agentes se denominan teratógenos. Entonces ahí producen algunas alteraciones y hay 3 tipos: agentes infecciosos, factores físicos o sustancias químicas. Agentes infecciosos como los virus, ¿no? Por ejemplo, el virus de la rubiola
o el protozoario causante de la toxoplasmosis también, o sea que también puede generar, la rubiola, si la mamá está embarazada, puede causar defectos como retraso mental, etcétera, en niños, a los niños cuando después van a nacer, puede originar algunas enfermedades, o por ejemplo la toxoplasmosis, que el protozoario que la produce es el Toxoplasma gondii, que hay un huésped, un huésped primario importante que es el gato. Entonces, si una mujer en los primeros 3 meses de gestación se contagia, ¿no?, de este protozoario, puede también originar enfermedades en el feto. Factores físicos, la radiación. Por eso las mujeres embarazadas no pueden someterse a radiaciones, ¿sí? A radiografías, por ejemplo. Y sustancias químicas, por ejemplo, no pueden, las embarazadas tampoco pueden consumir distintas sustancias químicas porque también influyen en defectos en el feto. Hay una recontra, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Es una. Se dio en 1950 se dio una medicina para tratar las náuseas y el insomnio a las mujeres, que se llamaba talidomida. En realidad, esta droga se sigue usando, pero es para otras enfermedades. Pero si se les dan las embarazadas, puede causar defectos muy graves en los fetos, y hay muchos niños que han nacido, bueno, en estos años que se daba, sin miembros, ¿sí?, sin brazos, sin piernas. Entonces, bueno, también hay sustancias químicas que producen defectos congénitos. También hay un defecto congénito, por ejemplo, el labio leporino, que es por falta, por ejemplo, del ácido fólico, de la mamá de tomar ácido fólico, entonces también produce distintos tipos de enfermedades, a veces de no incluir nutrientes en la dieta, no es solamente de consumir sustancias químicas nocivas, sino que a veces defectos congénitos por no consumir algunos nutrientes. Bien. Bueno, ya vimos que el cáncer es una enfermedad multifactorial, acá tiene un poquito de explicación, ¿sí? ¿Por qué? Así que lo tienen para leer ustedes. Yo lo voy a pasar. Hay genes también supresores, van a leer que hay genes supresores de tumores, que lo que hacen es promover la eliminación de células cancerígenas, pero también esos genes pueden haber mutado, ¿sí? Puede haber tenido algún tipo de mutación, entonces la persona también es más susceptible de contraer un cáncer. O sea que el cáncer puede deberse a distintos tipos de genes, ya sea que promuevan los tumores o que sean supresores de tumores. Así que bueno, es muy complicado de eliminar. Bueno, ya habíamos hablado bastante del paratipo, les comenté el paratipo, está aplicadito también, ¿sí? El fenotipo está dado por el genotipo, el fenotipo está dado por el genotipo y el paratipo, que es el ambiente. Mismo con lo del cáncer ya les va a quedar más que claro, ¿no? Entonces, acá está el ejemplo de una planta, obviamente. Una planta tiene los genes para dar frutos, qué sé yo, un árbol con frutos, naranjo, por ejemplo, de florecer, de dar frutos, de dar naranjas, pero si se la deja en la oscuridad, obviamente que no va a dar nada, ¿sí? O le pones alguna sustancia nociva, o no hay humedad, no la regás, entonces obviamente que no va a dar frutos. Entonces el paratipo influye mucho en lo que es el fenotipo. Así en las personas. Y hay 2 términos más, que son la expresividad y la penetrancia, que se habla mucho en genética, que la expresividad es el grado de manifestación en el fenotipo de un determinado genotipo, ¿sí? Es el grado de manifestación. Por ejemplo,
si una persona tiene dedos supernumerarios, por ejemplo, 6 dedos, ¿sí? La polidactilia se llama esa enfermedad, que tienen muchos dedos en manos y pies, ¿sí? Es un alelo dominante. Por ejemplo, los Amish, ¿vieron esa gente, ¿sí? Que sigue esa cultura, todo, y ese grupo de gente, no sé cómo se le dice realmente, si es religión, no sé bien cómo es el grupo, cómo sería, pero bueno, son todas personas que viven como si estuvieran en el 1700 en Estados Unidos, y en realidad ya están desparramados por el mundo. Bueno, tienen como solamente se relacionan entre ellos, tienen cambió la frecuencia y la expresividad, la penetrancia y la expresividad de los genes. Entonces tienen mucho mayores personas con polidactilia, enanismo también. Eso vamos a ver en evolución, al final de toda la biología. Pero los distintos miembros de la familia tienen distintas cantidades, o sea, no es que todos tienen 6 dedos, sino por ahí a veces 8, a veces 7, ¿sí? Es muy variable. Entonces son distintos grados de expresividad, que lo mismo sería más o menos de manifestación. En cambio, la penetrancia es la cantidad de individuos que tendría polidactilia, por ejemplo. Entonces, es qué cantidad de gente presenta el fenotipo esperado, ¿sí? Que puede ser un porcentaje, 10%, 100%, eso es la penetrancia.